Vamos a ordenar a nuestros vínculos internamente. No es como una constelación, ¿bien? Porque no es que estamos primero haciendo los pasos, que ponemos los muñequitos y cosas, no. Sino que es algo que nosotros lo vamos a vivir internamente, o sea, lo vamos a sentir. Y esto también es bueno que lo hagan ustedes, lo practiquen, no les digo todos los días, pero una vez cada tanto, un tiempito me puedo dedicar, especialmente cuando me voy a dormir, lo puedo hacer, en el cual yo voy a cerrar los ojos. ¿Mm? Y voy a buscar con los ojos cerrados, no con los ojos abiertos, ese lugar de quietud dentro de mí. A mí me gusta, ¿no? Porque lo aprendí de otros. Yo todo lo que sé lo aprendí de otros porque a mí me gusta aprender, me encanta aprender de los demás. Y la vida me ha puesto tantos maestros, tantos, tantos, que yo estoy plenamente agradecida. Pero siempre me gustó prestar atención y poner en práctica lo que me enseñaban, porque esa es la única manera de acceder. Porque si yo digo, ay, la oca está loca que dice, ah, y no lo compruebo, ¿no? Antonio Blay, que fue un maestro muy sabio allá de España, yo aprendí muchas cosas de Antonio Blay, la verdad, eternamente agradecida. Ella falleció hace tanto, en el año 84, y hoy en día se siguen sus enseñanzas. Él decía, no crean lo que yo les digo, no me hagan caso, llévenlo a la práctica. Entonces, ese lugar de quietud existe dentro de todos nosotros. Siento el silencio dentro de mí. Cierro los ojos, siento el silencio dentro de mí. Eso saca mi atención, por eso cierro los ojos, de afuera y me lleva a sentir. Nada es más importante y valioso que este momento. Es que este momento es lo único que tengo, de lo único que soy dueña. Aquí, estás aquí, aquí. Respiro y tomo conciencia de mi respiración y me centro en mí y escucho ese silencio, el latir de mi corazón. Es la vida. Esa vida que late en mí y conecto con esa parte de mí que me eleva, que me construye, a pesar de las veces que me traiciono, que me culpo, que me castigo, que me detengo. Y miro a mi alrededor y veo con los ojos cerrados a todos esos seres que me rodean. Todos esos seres los miro sin sentir vergüenza, sin sentir miedo, sin sentir ansiedad, sin conceptos. Y observo
Todas esas personas que pasan por nuestra vida, podríamos llamarle nuestros grandes maestros. Siento que ellos me ven, siento que yo los veo y les digo, aquí estoy, te veo. Y siento detrás mío a dos personas que se ubican detrás de mí y sigo respirando y conectando con esa respiración y sin nombrar todavía a esas personas que se pararon detrás de mí, por más que ustedes ya sepan a quiénes vamos a nombrar, me conecto con una situación de mi infancia, cualquiera, una que me venga, cuando yo era un niño, una niña, y estaba jugando, sin ninguna preocupación. Y me observo a mí en esa escena y sonrío. Soy espectador, me estoy viendo. Ahora me imagino que yo tomo el lugar de ese niño, soy ese niño, y sí, esos que estaban ahí atrás mío, ahora los veo y aparece primero, en primera plana, podríamos decir en primer plano, mi mamá. Y mi mamá me toma la mano, ¿m? Me puede acariciar la cabeza, y yo digo internamente, mamá, como decía cuando era pequeño, no importa cómo fue nuestra madre, pero lo digo, siento a mi mamá. Si no me ha criado mamá porque me crió otra persona, la traigo a mamá, me la imagino y la coloco a mi izquierda. Y ahora conecto con papá, lo miro sin juicios y le digo, papá, desde ese lugar de niño o niña, ¿m? Y esa energía de mi papá está ahí. Me siento protegida porque ahora tengo padres. Nuestra madre me dice, o mi madre me dice, ven con nosotros que te vamos a llevar a un lugar protegido. Tenemos algo importante que decirte. Y vemos cómo nos vamos los tres con nuestros padres. Y nuestra madre nos dice, te he amado, te amo y te amaré con el corazón. Quizás yo también arrastre problemas de mis padres, dice mamá. Voy a hacer este ejercicio con los míos. Y papá dice lo mismo, ahora voy a hacer un ejercicio con mis padres. Y nos miran. Y nuestros abuelos miran a nuestros padres y nuestros padres nos miran a nosotros. Te vemos, nos dicen. Ahora
siento que empiezo a crecer y vuelvo a ser el adulto que soy. Y los miro, sin juicios, sin enojos. Me suelto y doy un paso adelante. Esto es una manera de poder vernos a nosotros desde esos dos espacios, ¿no? Como ese niño pequeño que mira a sus padres y como el adulto que soy ahora, para poder soltar, ¿no? Todas estas imágenes que nos hemos construido de nuestros padres también. Este otro ejercicio que se llama Te libero y me libero con amor es para soltar las emociones, los recuerdos, los pensamientos que nos estorban y nos duelen. Y poder darme cuenta qué lugar ocupan en la vida de las personas estas vivencias negativas. O sea, tomar conciencia de cómo tal emoción afecta mi vida. Y lo importante es que la persona reconozca por qué necesita esa emoción en su vida y que conscientemente no quiere estar atada a esa emoción, pero aún lo sigue estando. Esto se llama ganancia oculta. Descubrir la ganancia oculta es como la tarea más difícil en nuestro trabajo interno. ¿Por qué? Porque es que como está oculta, a veces yo no me doy cuenta lo que gano sintiendo esta emoción. O sea, siento la emoción, pero yo todavía no tomé conciencia de lo que gano comportándome así o sintiendo lo que siento, ¿no? Entonces tampoco me puedo dar cuenta que esa emoción me está atando, me está esclavizando. Culpa, ira, envidia, lo que sea. La Gestalt trabaja mucho con las preguntas socráticas, que son muy parecidas a las que usa Byron Katie cuando nosotros veamos otra vez la clase, o bueno, los que ya la vieron y los que no la vieron, la clase 6. Las preguntas socráticas de Sócrates son medio similares a las que usa Byron Katie, ¿no? Esta emoción que me ata a esta persona es reciente, la reconozco. Me apareció esta emoción en otros momentos de mi vida. En otros momentos yo sentí algo así. ¿Qué me impide la presencia de esta emoción en mi vida? O sea, al tener esta emoción, ¿qué ganancia oculta tiene esta emoción? ¿Y qué sería lo razonable, no? Porque algo me debe aportar esta emoción, pero ¿qué sería lo razonable ante esta emoción? ¿Qué escenas desatan esta emoción? Si yo me liberara de esta emoción, ¿no sentiría que me pesa menos? Al dejar de sentir esto y estar en paz, yo podría estar haciendo cosas que ahora me privo de hacer por estar atrapado con esta emoción. ¿Qué cosas podría hacer? Si estas preguntas ustedes se las auto hacen, o sea, se las hacen a ustedes mismos, van a ver eso cómo les va a ayudar después para cuando trabajen con las personas en constelaciones, porque, como digo yo, es que a todos nos pasa lo mismo. Cuando yo me conozco a mí mismo, es que puedo conocer a los otros. Es que al otro le pasa lo mismo. Nadie acá está libre. Todos acá tenemos algo que nos pasa. Parecen cosas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Y tenemos el ejercicio para liberar emociones. Bien, el ejercicio no se los voy a leer porque es muy largo y no quiero perder tiempo en leer el ejercicio, pero ustedes después lo van a leer tranquilos porque tiene que ver con imaginarse una
como un recorrido e ir a una casa. ¿Por qué? Porque recuerden que la casa simboliza el útero, ¿no? Ese espacio donde estuvimos antes de venir a esto que llamamos este mundo. Y la casa está muy relacionada con el útero, ¿no? Por eso me parece que está bastante bueno, porque habla de, bueno, tener, como imaginarme que llevo peso y que lo suelto. Bien, este ejercicio es para darle una mirada a nuestro niño interno. ¿Por qué necesitamos sanar nuestro niño interno? Porque sanar mi niño interno me permite sanar los vínculos con mis padres, porque casi todas nuestras historias tienen que ver con nuestros padres. Volver a ordenar, ¿m? O sea, mis padres detrás mío, mis abuelos, todo eso que vinieron antes que yo. Y a los que seguramente ahora estoy viendo que está desordenado por alguna emoción que me tenía conectada de forma negativa con ellos, por algún resentimiento. Y darme cuenta que ese desorden es el que no me deja crecer y que no me permite establecer vínculos sanos y estables. Por eso acá viene el asunto del cuento de dónde están mis monedas. Por eso les decía, escúchenlo, porque lo que se plantea en este cuento es que yo una vez que integré a mis padres, puedo integrar a mi pareja. Y tomar las monedas significa integrar aquello que fue doloroso. Porque es que en realidad, cuando constelamos lo que vamos a ver, hay un constelador que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo es que tengo tantos nombres en mi cabeza que a veces no me acuerdo. Eh, que dice, ¿dónde te duele la vida? Cuando van a constelar, las personas le preguntan eso. ¿Dónde te duele la vida? Es que eso es lo que vamos a hacer cuando constelamos. Lograr integrar eso que me dolió, ese dolor que no quiero sentir y que por eso no lo puedo soltar. Otro cuento que también es muy bueno es el del caballero de la armadura oxidada, que les recomiendo si algún día o vean la historia en YouTube, no sé cómo quieran, si tienen tiempo para leer o no, el caballero de la armadura oxidada, porque habla justamente de la rigidez, por eso la armadura, ¿no? Es que a veces estamos rígidos y somos cabezotas y no lo queremos reconocer, porque la rigidez es un gran mecanismo de defensa que me permite mantener la proyección activa. Me siento amenazado, por lo tanto me encierro en mi caparazón, en mi armadura, y entonces no estoy dispuesta al cambio, porque ¿cómo voy a cambiar si estoy encerrada en mi caparazón? Hay personas que nacen y mueren dentro del caparazón y así se van. Bien, pero yo quiero eso para mí, es una decisión, eso empodera, decidir empodera. Quiero, es como cuando te casás, que decís sí o decís no. Dijiste sí, bueno, después te va a tener las consecuencias. Ese sí, fíjense en que todo tiene que ver con el sí. ¿O por qué decimos sí a la vida? Es que cuando me abro y estoy dispuesto al cambio, me hago vulnerable. Nosotros no queremos sentir nada.
Le tenemos miedo a que me hagan, que me digan. Entonces todo está rígido. Eso es una muestra de que en el fondo hay mucho miedo o mucho sufrimiento. Por eso me pongo la coraza. Alguien que trabaja muy bien esto, bueno, yo lo hice hace mucho en un curso cuando, allá no me acuerdo ni cuándo fue, no me acuerdo de nada, pero sé que lo hice, pero no sé cuándo. En los libros de Paul Ferrini hay uno que se llama Sanar tu vida, que él trabaja justamente esto, ¿m? Con unos pasos. No me acuerdo si él siempre le pone 12 pasos, está todo, los 12 pasos del perdón, los 12 pasos de no sé qué, las llaves del reino, son 12 todos son 12 pasos. No sé por qué, pero bueno, tiene una explicación. Esos pasos que vamos dando es justamente para descubrir esa coraza, esa armadura, donde está escondidito nuestro niño interno lastimado, abandonado, abusado. Por eso nosotros acompañamos a que el cliente pueda descubrir esto, esa máscara que se puso, ¿m? Para no mostrar algo que oculta. Nosotros no vamos a revolver la herida y que le duela la llaga, ¿m? Sino que nosotros vamos a buscar las maneras en que la persona pueda expresar esta rigidez. Acá hay algunas frases que nos pueden ayudar. Que la persona que dice, no puedo ser cariñosa, me cuesta abrazar, me cuesta dar afecto, siento algo que me separa de las personas que quiero, yo siento que soy fría, antes me lo decían, ahora lo siento. Me da miedo a veces ser tan práctica, la gente pierde tiempo en sensiblerías, a mí eso no me pasa. ¿Mm? Son expresiones de las personas que se dan cuenta de esa rigidez que las habita, que se dan cuenta que les da miedo abrirse. Siempre la rigidez es miedo, miedo a lo nuevo, miedo al cambio. Y para trabajar la rigidez, porque piensen que nosotros tenemos que trabajar con esa persona que viene, bueno, si ustedes pueden trabajar en persona de carne y hueso, es mucho mejor la constelación, pero si la trabajan virtual también funciona. Ustedes recuerden que está viniendo una persona que trae todo un sistema y que está con un montón de cargas y peso y bloqueos. Por eso tenemos que trabajar con su cuerpo. ¿Mm? A veces movernos mediante la música es una manera de poder liberar un montón de cosas. Entonces no hay que desestimar el cuerpo. Por eso vuelvo a insistir en lo del centro vacío, de practicar mucho esto de conectar con el cuerpo. ¿Qué más tenemos que trabajar? Reconocer que ninguna persona cambia. Todo está en continuo cambio, pero yo no puedo estar pendiente de que si la otra persona va a cambiar. ¿Mm? Por eso tenemos que decirle, te veo tal como eres, te digo sí a todo tal como es. Porque si yo me empecino en que los otros cambien, estoy siendo irrespetuoso, decía Hellinger, con su destino. Si yo insisto, insisto. Y cuando una persona no cambia, obviamente que está siendo fiel a su pasado y no puede cambiar. Y lo está haciendo por amor. Poner esa comprensión, ¿no? En que el otro lo hace por amor y porque no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer, pobre? No puede. No lo es que lo hace por malo. Es un amor arcaico.
Entonces yo me doy cuenta que cada uno es como tiene que ser, exactamente como tiene que ser. Y que yo no soy quien para decidir cómo tienen que ser los demás.